そうだっけ。覚えてないの？いや、なんとなくは。お父さん、マリコ会いたかった。ずっと楽しみにしてたの。あの暗いお部屋の中でずっとこのお部屋からマリコ出ておいでってそれなのにやっと会えたのにお父さん私は多くの人の子を殺したと聞いた。自分の娘であるというだけでお前を生かし続けてきた。全てこの私だ。だからマリコも辛い思いして今まで何のために生きてきたの？パパ、逃げた方がいいよ。パパもどうしてそのお姉ちゃんがパパどうしてよ。お父さん、そのお姉ちゃんが死んだ方が悲しい？答えられないなら試してあげるね。お
Y entonces la música dentro de la trama tiene que ver con esta caja de música, que es parte de toda la historia. La melodía Lilium, que siempre se va a escuchar en toda la serie. Bueno, y esta última escena que escogimos para pues, ver cómo se pone de fondo esta melodía. Y bueno, sirve todavía para ambientar esta escena triste, ¿no? Que bueno, entonces este tema de la música, empezamos con Alejandro. Bueno, para la serie en realidad vamos a tener dos melodías principalmente, ¿no? Que son el opening y el ending, y esta pues evidentemente es la melodía que vamos a escuchar. Vamos a dejarla también. Y evidentemente pasamos de la notación de la caja de música, ¿no?, a estos cantos gregorianos, en donde la profundidad y la intensidad se vuelven muchísimo más fuertes. La propia melodía habla justo también de la santidad, ¿no?, de la Virgen, de la representación de la mujer, en este sentido virginal, en este sentido de lo más precioso que hay, ¿no?, lo más bello y lo más hermoso, y lo vamos a ver también ambientado en los openings con estas figuras de lo que es el beso, ¿no?, que vamos a ver a lo largo del opening, y se contrapone fuertemente con la canción de Chieko Kawabe que se llama Be Your Girl, que habla acerca de esta chica que quiere ser suya y que quiere que la toquen y que quiere todo contigo, y que si no lo hace ahora pues se irá con otro y lo tomará, ¿no? Entonces tenemos estas dos letras, ¿no?, que podemos visualizar, en donde por un lado Lilium, o el canto élfico, que es la traducción de la canción, pues nos habla acerca de lo más puro y lo más sagrado que podemos tener, que es evidentemente la mujer, y en este sentido como dadora de vida también, que es mucho de lo que habla la melodía. Y por otro lado, en Be Your Girl, esta erotización, digámoslo así, de la mujer en la propia melodía, a la que no le importa sufrir, o sea, que incluso en algunos fragmentos de la melodía puede llegar a aparecer el clásico mexicano, pégame pero no me dejes. Y eso da mucha congruencia a esta dicotomía de mensajes que vamos viendo en la serie, ¿no? Esta dulzura que tiene esta parte de gore, ¿no? Esta sensación de arte elevado, ¿no?, lo más puro, lo más sagrado, contra esta cuestión del pop rock que vemos en las melodías, ¿no? Y además las canciones y la melodía del Elfenlied pues se realizó en 5 versiones diferentes, y son las 5 versiones que vamos a ver a lo largo de la serie. Cada una de ellas enaltecerá, dependiendo de la tensión del momento, alguna característica de los propios personajes. Es decir, en este final pues vemos las dos, vemos la suma de ambas, ¿no? Vemos cómo pasamos de esta cuestión más elevada, ¿no?, a esta cuestión más sensible, en donde es esta parte más sensible la que incluso nos hace decir, pero si hace 5 minutos iba a matar a todo el mundo y ahora voy a llorar por la que iba a matar a todo el mundo, ¿qué me pasa, no? La música nos lleva muchísimo a este escenario, y viste perfectamente como recurso narrativo la suma de las partes con la cuestión visual, ¿no? Tiene mucho que ver también con el uso de los colores, la forma, el fondo, y cómo empata incluso con estas melodías, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo estas dos melodías pueden converger. Yo la primera vez que vi el opening y el ending dije, ¿qué está pasando aquí? Pero conforme avanza la historia dices, ah, claro, porque esto representa estos valores, esto representa estos otros valores,
que a final de cuentas es la mezcla de lo que vemos en nuestros personajes. Pues va, porque se me hace fantástica esa. Así como una, ¿no? Mira, sí, de hecho ya no lo comentó, pero él era como quien tenía que haberlo hecho. Este 18 de septiembre va a haber un concierto del Fenley y va a ser sinfónico, va a estar ahí Ensamble Quimera, va a ser algo fantástico. De hecho tú debiste haber hecho como un comercial, ahorita igual lo arma, pero es algo fantástico, ¿no? Algo que arma para, desde mi punto de vista, a este anime como un anime de lo que podría ser considerado de culto. Tiene que ver con la música y el opening principalmente, y en el opening se encuentra esa canción élfica que ya mencionabas, que está basada en un poema llamado Lieder. Esos poemas en alemán tienen una, digamos como los poemas haiku, tienen una forma de articularse en particular y tienen una forma de ser recitados cantaditos en particular. Es algo muy interesante porque aquí logran hacer esa mancuerna con la música y el fondo, que son las imágenes de las pinturas de Gustav Klimt, maravillosas por cierto, hacen una remembranza doble ahí, y vemos cómo se van articulando y se van fusionando para hacer una mancuerna, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención en términos musicales es que la música nos deja ver parte de lo que es la revelación del final, porque si bien en el anime aparece como supuestamente presentado a la subjetividad y la interpretación de cada uno de nosotros, si piensan en la música, encuentran un final. Piénsenlo nada más. No es spoiler, esto ya pasó hace 14 años, ya no hay ningún problema. Cuando entra a la puerta una persona, toca la puerta y está cauta después ya de que balacearon a Luz y todo el rollo, se ve una silueta, ya les contaré al final cómo es este asunto. Pero la música es fundamental para darle esa interpretación precisa a quién está ahí en la puerta del otro lado. Y bueno, pues nada más para esto, en esta cuestión de la música, me parece que parte de la experiencia sensible que provoca la propia animación, como ya lo decías, estriba justamente en saber intercalar la adaptación de la melodía precisa, ¿no? En donde se vuelve más solemne o más sacro, en el momento en que le quitan los instrumentos y empiezan los cánticos estilo gregoriano, que es una fusión arabesco-gregoriano en realidad, y deja ver ahí que tenemos que, obviamente, ponernos tristes. ¿En qué momento podemos alegrarnos? La misma música nos va guiando. Y esta es una fórmula que usan los audiovisuales, obviamente. Esto es algo que ya a voces se dice y que forma parte de la industria musical. Ahora bien, me parece que aquí cobra sustancial importancia porque no se queda como algo secundario o algo que se ha relegado. Existe una creencia generalizada en términos de producción audiovisual que a veces, en un primer acercamiento a esto, lo visual prima sobre lo auditivo, pero aquí vemos que son una mancuerna, ¿no? Y pues nada, ya luego les cuento al final, y ahorita lo mando. Claro. Bueno, para empezar, tenemos que ver que el título mismo del anime es el Fenlied, bueno, está en alemán, y significa canción élfica. Y bueno, el origen de ese nombre viene de la canción, porque el Lied es una obra musical para voz y piano, un género de la lírica alemana, posterior al romanticismo. Y bueno, aquí el Fenlied es del conocido compositor austriaco Hugo Wolf, que a su vez basó su obra en el poema El Fenlied del poeta alemán Edvard Morin. Entonces hay muchas referencias dentro de este título. Y bueno, finalmente se remite a una canción ya dentro del título, es que la base melódica de la trama se convierte entonces en el hilo conductor que une las desgracias personales de cada uno de los personajes, remitiendo otra vez a la condición humana, ¿no? Lo que somos. Y bueno, me voy a basar muchísimo en lo que es el opening, que es uno de los más emblemáticos en el mundo del anime, ¿no? Sobre todo por esta referencia artística de Gustav Klimt, conocido por su obra de 1907, El beso, que aparece, y bueno, también se retoma casi literalmente cada obra, solamente con los personajes, con Lucy, con Kota, etc. Y también va a ser interesante mencionar que obviamente no podría ser la misma pintura en sí, pero también se retoma la misma forma, los mismos trazos, y sin embargo los colores se vuelven un poco más carmesí y dorados.
en el opening del anime, y eso que se remite mucho también al arte sacro, a las iglesias, ¿no? Tiene mucho dorado, carmesí dorado, sangre y lo sacro. Y bueno, está plagado de símbolos realmente. La primera escena muestra a Lucy abrazando una muñeca sin cabeza con un traje dorado, y podría ser, por ejemplo, ella abrazando a quien mató, o también ella abrazando su propia muerte. La manera en que sus dedos están dibujados, que eso también es algo diferente de cómo se ve la pintura en las pinturas, los personajes en las pinturas de Klimt, así, no sé si se han fijado. Remite a las palabras de San Ignacio de Loyola, fundador de la Sociedad de Jesús, quien vivió durante el siglo XVI y lideró la Contrarreforma. Él dijo: abre tus dedos y cierra solamente el medio y el anular. Cuando se comete un crimen, cuando te afrontas a dificultades o cuando estás en la profundidad de la desesperanza, pon tu mano de esa forma sobre tu pecho. Y observamos muchísimas veces en que Lucy pone esto frente a su pecho, este símbolo de la mano, que remite a todos sus momentos de dificultad, desesperanza y también crímenes, los pecados. Lo cual remite entonces a la letra. ¿Qué nos está diciendo la letra de esta hermosa canción llamada Lilium o Lirio, que está en latín? Toma pequeños fragmentos de cantos bíblicos y religiosos, y el estilo musical sería algo así como gregoriano o simplemente sacro, pero es importante la letra. Leo la traducción. La boca del justo meditará y su lengua dictará un juicio. Esto viene de los Salmos. Y este es el fragmento que me parece más importante, porque dice así: dichoso el hombre que soporta la tentación, pues tras ser probado recibirá la corona de la vida. Y justamente uno de los leitmotivs cada vez que aparece esta melodía es cuando se pone a prueba algún personaje, cuando se pone a prueba de caer en la tentación. Tentación de matar o tentación de no matar, en muchos casos. Por ejemplo, Lucy, cuando su primer intento es matar a Kouta, pero aparece la canción, no lo mata. O el momento en que el profesor va a matar a su hija, y la tentación sería no matarla. Eso sería lo sencillo, sería o bien no matarla o bien abandonarse al miedo, al dolor. En cada momento en que hay duda, aparece esta música con los personajes. El final de la canción dice así, la letra es: Señor fuego divino, ten piedad. Aparece, es una traducción latina de un texto griego llamado Kyrie eleison. Y finalmente, oh cuán santa, cuán serena, cuán benigna, cuán hermosa, oh lirio de la castidad, que remite obviamente a todo lo que tiene que ver con el femenino. Y este es del Aves Mundi, Spes Maria. Entonces realmente esta melodía es el hilo conductor, y si bien ya no está en la letra o aparece en la letra en ciertos casos, siempre es importante recordar que tiene que ver con los personajes, tiene que ver con sus temores y sobre todo estos pecados o tentación, que podría ser tanto algo entre comillas positivo, el no matar, pero que en el contexto tal vez no sería la salida fácil. Entonces realmente, sin tener un tema religioso, se apunta, se señala exactamente lo que se busca en una religión también. Y también esta idea de que ¿quién nos puede absolver? Esta incapacidad de saber, bueno, si al final de cuentas es todo relativo, el mal y el bien, depende del contexto, ¿quién puede decir qué es lo justo en ese caso y quién nos puede absolver, quién tiene el poder para absolvernos? Gracias. Bueno, con respecto a la música, me gustaría más que nada utilizarla como una reflexión acerca de la influencia que tiene la cultura germana sobre el trabajo de Lin Okamoto.
que es el autor original del manga y supervisor también de la serie. Y hablaría de cultura germana más que de alemana, porque mientras que algunas de las cuestiones de las que retoma son particularmente de Alemania, otras son de Austria y de otros lugares que hablan la lengua germana. Sin embargo, sí me pareció interesante entonces recurrir a lo que entonces los alemanes piensan, o al menos algunos alemanes piensan de los japoneses. Y recurrí un poco a las anotaciones que ha hecho la socióloga alemana Carola Homrich, que ha trabajado en Tokio ya por un tiempo, y lo que ella dice es que piensa que los japoneses son menos críticos que los alemanes. Existe una actitud fatalista hacia la vida, y si por ejemplo se les dijese todos deben salir hoy mismo de Tokio, todos saldrían, mientras que los alemanes estarían pidiendo respuestas acerca de por qué se supone que todos tenemos que salir. Y entonces esta cuestión en la que, a pesar de estas diferencias culturales, estas obras de arte y estas creaciones son retomadas por otro autor, tiene mucho que ver, sí, con la influencia occidental en general, pero en particular de cómo han utilizado en diferentes momentos los autores, sobre todo de manga y anime, diferentes aspectos culturales a lo largo del mundo para hacer resaltar sus obras, ¿no? De hecho, la primera obra de Okamoto también se llamaba Elfenlied. No tiene ninguna relación directa con la trama de este Elfenlied. Sin embargo, desde entonces está retomando una idea que nos remite al poema original. El poema original de Elfenlied nos habla de un pequeño elfo o duende que confunde la llamada de lo que aquí sería como el cuidador de la aldea, que está haciendo las llamadas de las 10 y todo sereno, 11 y todo sereno, lo confunde con una llamada hacia él y piensa que lo están llamando a él. Va a la aldea, ve a los humanos, ve de hecho una fiesta que es una boda y por equivocación se golpea la cabeza, ¿no? Entonces, debido a que el autor es muy privado, no ha habido como muchas oportunidades de preguntarle acerca de que pueda hablar más sobre si hay una relación directa o indirecta con el poema. Pero mucho de lo que se ha especulado es que tiene mucho que ver con este ser o este elfo que representaría un poco a Lucy, queriendo hacer contacto con los seres humanos, queriendo reencontrarse a pesar de la diferencia, queriendo encontrar un lugar en la humanidad y encontrar sin embargo un rechazo constante y un castigo constante por querer unirse precisamente con los seres humanos. Entonces digo, no me metí mucho en lo que sería en específico a la música, pero creo que mis compañeros ya han hablado mejor de eso. Pero sí creo que esta cuestión de la comunicación directa o indirecta entre las culturas es algo que es esencial para entender el anime, ya sea algo tan evidente como basarse en las pinturas de Klimt, como cuestiones un poquito más como menos evidentes, ¿no? Como sería precisamente esta cuestión de esta actitud que Conrad habla como abnegada hacia la vida y al obedecer, es precisamente algo de lo que está hablando Elfenlied y algo de lo cual intenta de una u otra manera sublevarse en pequeños momentos, pero lo intenta y lo logra. Bueno, vamos al quinto, por favor, ya es casi el último, penúltimo, y venga.